quiero dar la bienvenida a todos a este espacio que, como sabéis, ofrece la Fundación ALPE para dar voz a todos aquellos temas sensibles a la comunidad de displasias óseas desde una óptica psicológica fundamentalmente. Hoy hablaremos sobre la operación de elongación, que es un tema que genera emociones encontradas y que todos en algún momento nos hemos podido plantear. Contamos con la participación como copresentadora de Ilia Silva. Ella es psicóloga, es miembro de la Fundación NACE de Portugal y nos hablará no solamente desde la perspectiva psicológica como psicóloga, sino también experiencial, porque ella tiene una displasia ósea y se ha sometido a una operación de elongación. Hola, Ilia. Hola, muchas gracias, Paloma, por tu introducción, muchas gracias por tu invitación y también a Fundación ALPE por permitir que yo esté presente hoy. Bienvenidos a todos. Intentaré hablar mi mejor español, perdona de avanzo si cualquier palabra no sale tan bien. Es un placer estar hoy con vosotros. Bien, vamos a ver de forma muy rápida lo que es la intervención quirúrgica, que lógicamente es un procedimiento para crecer de forma gradual el tejido óseo, la piel, músculos, nervios, y sirve para corregir desigualdades de los miembros o deformidades. Es un mecanismo que se basa en la regeneración de los tejidos. Se fractura el hueso de forma intencionada y con un aparato se va separando las dos partes para que esa capacidad de regeneración haga que se vaya formando nuevo hueso. Cuando se llega a la medida deseada o que el organismo es capaz de generar, separaría esa primera fase que se llama elongación. Posteriormente, y tan importante como esta, es la consolidación, que es que los huesos consigan calcificarse y que los músculos, los tendones consigan flexibilidad, extensión y fortaleza. Como digo, las dos son igualmente importantes. Para abordar la baja estatura vamos a basarnos en el modelo biopsicosocial que ya introdujo la Organización Mundial de la Salud a mediados del siglo pasado. Desde esta óptica, el bienestar de una persona no es solamente que físicamente esté bien, sino también reconocer cómo influyen los aspectos psicológicos y también los aspectos sociales. Por este motivo, contemplamos la elongación como una alternativa a la baja estatura desde el punto de vista biológico. Tenemos que atender también los aspectos psicológicos, que es crecer con la aceptación de mi condición y llegar a sentirme orgulloso de mi condición. Y los factores sociales, que va a ser el vivir en una sociedad con inclusión, donde se aceptan con normalidad las diferencias de las distintas personas. Aquí puede aparecer cuanta más rígida es la sociedad o tiene menos cultura, tiene más fuerza lo que llamamos los psicólogos el estigma social, que es la desaprobación de mis características personales por parte del entorno, y esto lógicamente puede influir negativamente en el desarrollo de la identidad de la persona. Vamos a saludar, a presentar, muchos de vosotros ya le conocéis, al profesor Saulo Fernández, que nos va a hablar de una reciente publicación suya y con su equipo de trabajo sobre este tema. Hola, soy Saulo Fernández, soy psicólogo social y colaborador desde hace años de la Fundación ALPE de la Androplasia. Me ha pedido Paloma que intente resumir muy brevemente las conclusiones principales que extrajimos de un trabajo que publicamos hace un par de años sobre la diferente forma de afrontamiento del estigma social del veganismo que hay entre España y Estados Unidos. Bueno, en ese trabajo lo que encontramos fundamentalmente es que en Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo, desde
mediados del siglo pasado, una tradición muy fuerte de asociacionismo en torno a la concordancia, que se ha fundamentado en una idea clara, y es que fomentar desde muy pequeños la idea de que la concordancia o la apariencia física del enanismo no es algo malo y que se puede aprender a querer la apariencia física estigmatizada y, a pesar del estigma, llegar incluso a estar orgulloso de ser como se es. Esto evidentemente no es fácil de conseguir, precisamente por el fuerte estigma social que hay, y una de las claves para conseguirlo es tener mucho apoyo, no solo de la familia y de los amigos desde pequeños, sino también del colectivo, es decir, de otras personas que comparten la condición física, que a través de un contacto relativamente frecuente se fomente esa identidad social positiva. Tener contacto con otros iguales es importante para que se pueda crecer y pueda fraguar esta identidad positiva, porque entre iguales hay una serie de cuestiones que no hay que explicar, uno se siente más a gusto y es más fácil desarrollar ese esta tendencia al asociacionismo y a fortalecer la identidad social positiva no es exclusiva de Estados Unidos, también se da en otros países como Alemania o en España, seguramente porque las asociaciones de personas con concordancia son muy recientes, son casi del principio de este siglo, esta tendencia no ha existido, está empezando a existir ahora, y hasta ahora, o hasta hace muy poco, había una tendencia mucho más individualista de hacer frente al estigma. Seguramente por esto y por otras cuestiones culturales complejas que podemos abordar en otro momento, en España es uno de los países donde la endognación es más habitual. España, junto con Italia, es uno de los países de nuestro entorno donde más endognación se hace. Y en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, pues la endognación no es tan frecuente. El resultado fundamental de nuestro estudio fue que mientras que en Estados Unidos el contacto con otras personas con la misma condición aportaba bienestar psicológico a las personas con acondroplasia y les protegía del estigma social, en España eso no ocurría. Y en cambio, en Estados Unidos la endognación apenas aportaba bienestar psicológico y en España sí. En España la endognación protegía del estigma social. Bueno, la conclusión fundamental que extrajimos de este trabajo es que no hay una sola forma de hacer frente al estigma social del enanismo. Hay varias formas. Una puede ser la operación puede contribuir a protegernos del estigma social, pero también hay esa otra vía colectiva, psicológica, más psicológica, en mi opinión, que consiste en, desde muy pequeños, rodear a la persona con acondroplasia de un entorno de positividad que se esfuerce en dar herramientas a la persona afectada para querer a su cuerpo tal como es. Y para eso es muy importante tener contacto positivo con otras personas que comparten la condición. Bueno, espero que haya sido suficiente. Muchas gracias a Paloma y por darme la oportunidad y a todos los que me habéis escuchado y mucha suerte y mucho ánimo. Gracias, hasta luego. Es un placer, Saulo, escucharte nuevamente. Como vemos, habla muy claramente sobre estas dos vías de combatir el estigma social. Tenemos que trabajar el autoconcepto generando un fuerte colectivo de iguales y generando lazos estrechos de amigos y familiares con la persona con una talla baja, y por otra parte tenemos la elongación como otra alternativa más física para combatir esta carencia de altura. La elongación, pues, aumenta mi altura, pero solamente va a mitigar estos efectos de la estatura, repercutiendo también, por supuesto, en mi autoestima, pero no va a cambiar nunca mi condición. Tengo que aceptarme como soy, y cuando sea así conseguiré mirar a los ojos a la gente y que ellos me conozcan. ¿Por qué si yo acepto a los demás como son, ellos no me van a aceptar a mí? Vamos a escuchar ahora la experiencia de Marta. Hola, soy Marta, tengo 16 años y me he operado porque no me gusta el hecho de estar tan posición, que se puede andar y tal. Y luego también en lo de las cicatrices,
dejan las formas, no me gusta. Y tampoco veo en mi vida diaria que necesito. Igual algunos momentos sí, pero no veo tanta necesidad. Y bueno, también quería decir que a la gente que se opera, que no se opere parte de la gente de la tercera, no es necesario. Bien, gracias Marta. Como veis, ella resalta la importancia de la aceptación. Os presento a Álvaro y vamos a escuchar su experiencia. Hola, me llamo Álvaro Jiménez Alonso, tengo 15 años, curso cuarto de ESO. La elongación se me plantea a los 9 años, pero desde ese momento tenía claro que no la iba a ver, con un simple y mero motivo. Esta operación simplemente me iba a permitir ser más alto, lo cual veía y tiene por lo importante, porque soy feliz como soy. Y en cuanto al cambio, no iba a ser solamente la altura, claro que yo puedo meter así igual. Y podrás decir, pues a lo mejor en verdad dice esto, aunque en realidad lo he visto por la operación en sí, que es compleja. No, aunque la operación hubiese sido de unas pocas semanas que tú dijesen, esto es una escayola, en 3 semanas, no lo hubiese realizado. Porque yo soy feliz como soy y eso para mí lo es. La gente me va a ver igual, porque voy a seguir siendo igual. Bien, gracias Álvaro. Como veis, de su experiencia es que la altura no le influye en su estado anímico general. Muy bien, avanzamos para los beneficios físicos de la elongación. Es porque la elongación es hecha muchas veces en conjunto con la corrección de las deformidades. Ese es uno de los beneficios físicos principales, especialmente en los miembros inferiores. Y lo que se está haciendo con la elongación y la corrección de las deformidades es reposicionar el centro de gravedad del niño, y eso permitirá a un nivel anatómico atenuar, reducir las angulaciones de la columna, que son típicas de las displasias óseas, como es en el caso de la condroplasia, en que típicamente hay una hiperlordosis lumbar. Entonces, la elongación permite también, además, una mayor proporción corporal, una longitud del tronco y de las piernas más proporcional, y en general eso permitirá una movilidad del esqueleto más armoniosa, una motricidad que en general saldrá beneficiada. Relativamente a los riesgos físicos, las complicaciones descritas en la literatura médica más típicas son las que presentamos hoy. Las abordamos porque queremos que sea como una puerta abierta para hablar abiertamente con los cirujanos, con el equipo que les sigue, que acompaña. Decir que la mayoría de las complicaciones son reversibles, pero hay complicaciones que podrán dejar secuelas a largo plazo. Entonces, puede no haber complicaciones, o si las hay, son menores y al final del tratamiento están tratadas, están curadas. Puede suceder que haya necesidad de intervenciones adicionales que no estaban previstas en el plan inicial, y por fin complicaciones graves que dejan secuelas, o entonces el plan, el proceso de elongación no se cumple. Por eso lo que se espera es que un cirujano experimentado, especialista, saberá no solamente trabajar con la técnica, pero prever las complicaciones y cómo tratarlas. Lo consejo que vos dejamos es consultar a los cirujanos sobre todas vuestras dudas, hablar abiertamente de las complicaciones que puedan ocurrir. Bueno, os presento a Maya. La verdad es que ella nos va a transmitir ahora su experiencia. Como veréis a lo largo de toda la charla,
ha participado de forma muy generosa, no solamente transmitiéndonos su experiencia, sino dejándonos fotografías de todo lo que está siendo el proceso suyo en la operación de elongación. Hola, soy María, tengo 14 años y tengo colpoplasia. Hice la elongación en 8 de febrero en Málaga, por el doctor Felipe Luna. Desde el 9 de febrero hasta el 18 de mayo así, me hice la elongación. La elongación dura 3 meses, más o menos, y en esos 3 meses me hice desde que nací con mi hijo. Lo peor es el dolor. El dolor es en la elongación. En la elongación, desde los primeros días hay que empezar a hacer la colonización y luego hay que seguir haciéndola siempre para que luego tengas una buena recompensa. De mayo hasta octubre, que cuando me quitan los separadores, ha sido cuando la consolidación de los esa etapa me ha coincidido con el verano, que ha sido la tranquilidad que me podía hacer mejor la organización. Mis amigos me han ayudado mucho, mi familia también, para poder hacer mejor para poder hacer mejor todo, mejor con los motivos de realmente tranquilos y que yo si fuera cualquiera, me operaría, porque esto da muchas recompensas, como la altura, por ejemplo, y que enseña muchas cosas. Bien, muchas gracias, Maya. Como veis, nos ha hablado de lo importante que es la motivación para afrontar el dolor, que es algo que tenemos que saber que es una sensación subjetiva, pero que de alguna forma lo tenemos que reconocer que vamos a tener, el apoyo fundamental de la familia y de los amigos, y como algo negativo como el dolor inclusive nos puede enseñar muchas cosas. Muy bien. Llegamos a uno de los principales puntos que queremos abordar hoy, los beneficios y los riesgos emocionales. Una cosa es la intervención física, que es algo muy objetivo, diferente de la experiencia emocional, mucho más subjetiva, mucho más única y personal. Entonces, uno de los beneficios mayores, principales de la elongación es tener más autonomía, alcanzar una talla que permite hacer la vida cotidiana de forma más rutinaria, de forma más autónoma, sin tanta asistencia, permite acceder a una mayor calidad de vida a largo plazo. Y aquí ponemos mayor calidad de vida a largo plazo versus un periodo potencialmente estresante, porque sí, podrá ser y es en muchas ocasiones un periodo estresante. El periodo de elongación es descrito en la literatura y utilizamos este estudio de esta investigadora sueca. Hay que decir que hay muy pocos estudios que evaluaran la experiencia emocional de pacientes que se han elongado, pero en este estudio los pacientes lo describían como un periodo lleno de intensos sentimientos, sobre todo de miedo mezclado con la experiencia del dolor. Entonces, esta experiencia emocional será aún más intensa si los niños y los padres no sientan que están preparados, que tenían la información necesaria y una visión realista de todo el proceso, de todo lo que se iba a pasar. Es importante decir que subir tu estatura no te va a cambiar tu condición, como dice antes Paloma. En este estudio de esa investigadora sueca, los pacientes indicaban también que a pesar de satisfechos con el cuidado médico, habían deseado compartir sus experiencias en grupo o de haber tenido la oportunidad
de hablar individualmente con un psicólogo y que eso debería incluso ser obligatorio, debería ser parte del tratamiento. La elongación ósea no es una cura milagrosa, ni es una vía para elongar tu amor propio. Ese es un camino que sigue, sigue después también de la elongación. Entonces decir que elongar mis huesos no me garante que se elongue mi amor propio, mi autoestima, mi aceptación. Lo importante es aceptarte como eres. Si es difícil afrontar las burlas, que sabemos ser uno de los aspectos que podrá causar más estrés al niño, eso es un trabajo que tiene que seguir haciendo. Es un camino de aceptación que sigue por después de la elongación. Entonces, a pesar de los inconvenientes, la mayoría de los pacientes siente que ha merecido la pena hacer la elongación. Puedo decir que mi elongación fue hecha hacia 15, 16 años y que las cosas en esa altura eran muy diferentes. Y creo que también podrán haber diferencias en el apoyo, en las condiciones que yo tenía en términos de el tratamiento del dolor, las condiciones hospitalares, que hoy yo tengo la noción, después de hablar con Paloma, de oír su experiencia con otros pacientes, que hoy en día es muy diferente de cómo fue en mi caso. Pero para mí lo mayor beneficio sí fue la corrección de las deformidades que tenía las piernas arqueadas y también una mayor proporción corporal. Entonces, lo que consiga con la operación es el beneficio que se va a llevar. Para cada persona habrán distintos beneficios, pero por la mayoría el proceso ha merecido la pena. Decir solamente que el proceso de aceptación de ti propio, de tu condición, no es un proceso físico, es un proceso emocional y que te acompañará por la vida. Cuanto a la toma de decisión, por tanto, ves que es importante recabar información sobre la elongación. Es necesario decir que la toma de decisión puede no ser inmediata. Desde el momento que se empieza hablando sobre hacer la elongación hasta que se efectivamente se decida hacerla, pueden pasar algunos años. Y entonces en ese proceso también puede haber ansiedad. ¿Cuándo me voy a operar? ¿Cuándo llegará el momento? Pero si lo ves como una oportunidad de vos preparar mejor, recabando información, teniendo una visión muy más realista, muy más informada sobre el proceso, ese momento de espera puede ser positivo por eso. Es importante recoger aliados. ¿Y quién serán esos aliados? Sin duda, el equipo médico, el cirujano, el staff que acompañará durante todo el proceso, la familia, obviamente, los amigos, la escuela, todas esas personas hacen parte del entorno del niño y todos deben estar conscientes de que hacen parte también del proyecto. Decisiones más informadas para mí son decisiones más libres. Los niños, los jóvenes, tienen que ser los agentes, las personas más importantes. Entonces, aunque más importante de escucharlos, hablar abiertamente sobre
sus sueños, miedos, dudas, expectativas. Es más importante lo que escuchar a su decisión. Es escuchar en ese periodo de toma de decisión sus expectativas, sus miedos, sus dudas y sus sueños. Efectivamente, hay que hacer partícipe a la persona que se va a someter a la operación en la decisión. Somos conscientes que el criterio médico es muy importante, la conveniencia por parte de los padres también, pero el tener involucrados y como agente activo, como tú dices, es algo fundamental, porque luego, como nos decía Maya, necesitas de la motivación de saber que es una decisión propia para ir esforzándote, el poder ir superando las distintas etapas del proceso. Eso. El niño es la persona más importante. Entonces, cuanto a las expectativas, aquí presentamos probablemente las cuestiones más habituales. ¿Cuánto voy a crecer? Entonces, ese dependerá de... Perdona. Ya, vamos a comentar a las personas que nos están siguiendo que está abierto el chat y estas expectativas probablemente haya alguno de vosotros que pueda tener alguna necesidad de contrastar pues esa duda que pueda tener respecto a las expectativas de la operación. Entonces solamente recordar que pueden utilizar el chat para comunicarse con nosotros. Continúa así. Entonces, relativamente a cuánto voy a crecer, que es algo que depende de un criterio médico, que es relativo a cada, incluso a cada displasia ósea, a cada tipo diferente. Es algo que será evaluado por los médicos. Entonces hay personas que tienen proyectos para crecer hasta 20, 25, 30 centímetros, hay otras que tienen menos, hasta 15 centímetros. Eso va a depender de caso para caso, es evaluado por los médicos y depende de criterios físicos y clínicos. ¿Cómo será el dolor y cómo puedo minimizarlo? Entonces, sabemos que el dolor es subjetivo y también que habrán diferentes periodos. Puedo deciros que en mi caso, mismo hablando con personas que ha pasado por la elongación, hasta que yo ha sentido en mi piel el dolor, no podía imaginar cómo sería. Entonces, también es algo muy subjetivo. Y deciros también que hubo periodos de intenso dolor y hubo periodos en que no tuve cualquier dolor. En el periodo de consolidación, sobre todo, no tuve cualquier dolor. ¿Cómo puedo minimizarlo? Sabemos que hay técnicas farmacológicas y psicológicas que deberán hacer parte también del proyecto para ayudar tanto a los padres también y el niño principalmente a mejor gerir el dolor que es inevitable en la elongación. Bien, nosotros por el momento en esta charla no vamos a abordar estas condiciones específicas porque haremos en breve espacio de tiempo otra webinar donde ya abordaremos estos temas que son más específicamente del momento de la operación. Entonces, ¿cómo está haciendo o fue para otras personas? Eso me parece muy importante. Saber compartir experiencias, no solamente antes de tomar la decisión. Entonces, hablar con otras personas que pasaran por la experiencia de elongación es una forma de recabar información para tu propia toma de decisión. Por otro lado, en el momento que estás siendo alongado, compartir tu experiencia con otras personas que saben perfectamente lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, es muy importante para sentir
que hay alguien que te comprende porque está pasando por lo mismo. Bien, en las fotografías que veis es Lorena. Lorena fue una de las primeras personas en tener esta operación en España. La mayor parte de vosotros la conocéis, es muy colaboradora, es muy proactiva también y efectivamente el conocer que frente a los momentos de sufrimiento, en el momento de la operación, después recoge los frutos. Por ejemplo, ella siempre cuenta cómo cuando salía con sus amigas, antes de operarse no podía seguir el ritmo de las amigas y después de operarse ya sigue el ritmo. Quiero decir, son cosas tan sutiles que lógicamente esto no sale en bibliografía académica. Sin embargo, el contacto con otras personas que hayan pasado por este proceso es muy importante. Mira, Lía, Raquel nos acaba de preguntar cuándo es el mejor momento para hablar a su hijo de la elongación. Aquí es importante que diferenciemos cómo psicológicamente el niño hasta los 7 años, 7, 8 años, confunde la realidad con la ficción. Entonces, antes de los 7 años, las operaciones que se hagan tienen que ser para corregir malformaciones. Hablar de la elongación para ganar estatura y conseguir unos beneficios de autonomía personal y demás, yo recomendaría que fuera a partir de los 7 años aproximadamente. En tu caso, Lía, ¿con qué edad se te planteó? Empezamos a hablar con los médicos cuando yo tenía 9 años. Sí. Bien. ¿Y tú hasta, sentiste? y entonces, durante algunos años, yo fui operada a los 13, por tanto, pero se empezó a hablar mucho antes. Y lo principal objetivo y lo que se hablaba era de la corrección de la deformidad de la Genu-Baron, que es el término técnico, pero tener las piernas arqueadas. Bien, entonces, como veis, para Lía, de 9 a 13 años es mucho tiempo frente a las expectativas de es una operación, me va a doler, voy a conseguir estar mejor. Entonces, al hacerle partícipe y explicarle el por qué es en un momento determinado, aunque desde los 7, 8 años, en su caso, Lía desde los 9 años se pudiera hablar, es por normalizarlo, porque no sea algo traumático, sino que entre dentro del proceso de desarrollo de la persona. Entonces, seguimos con la pregunta, ¿cuánto tiempo estaré en el hospital? Pues que también va a depender de las intervenciones que serán necesarias, pero hablar que es necesario haber condiciones, que el staff, los enfermeros, el equipo, los médicos que contactan diariamente con los niños sean personas experimentadas, sean personas que están formadas también a trabajar en pediatría y más que eso, personas con quien yo voy a crear lazos de confianza que me van a acompañar por los días cuando mis padres, cuando se termine el tiempo de visita. Eso es muy importante, que las condiciones hospitalares y los staff esté preparado, tiene formación para apoyar a los niños que están haciendo la elongación. ¿Cuánto tiempo quedaré inmovilizado? Entonces, aunque eso decir la primera cosa, que es necesario moverse, necesario salir muchas veces. Yo sé que hoy, y principalmente porque las operaciones en España, y corrígeme si estoy engañada, Paloma, son hechas en hospitales y clínicas privadas. No, y públicas, lo que está sufragado por la sanidad pública. Muy bien. Entonces,
empezar desde luego, yo pienso que empezar desde luego el trabajo de fisioterapia. Y eso va a contribuir muchísimo para recuperar el movimiento. Yo puedo decir que en mi experiencia yo tuve que reaprender a andar. Era como si mi cerebro y mis piernas ya no hablasen la misma lengua. Yo tuve que reaprender los movimientos más básicos. Entonces, una de las cosas importantes también con el trabajo de fisioterapia es que no solo los huesos están siendo elongados, como también están siendo los músculos, los tendones. Entonces el movimiento es muy importante. Cuanto a la inmovilización, eso es también una de las cuestiones que puede traer más desconforto psicológico, y también en la medida que estás más alejado de tus interacciones normales con la escuela, con los amigos, pero aunque no te apetece salir, es importante que las rutinas, los paseos, los programas que tenías con familia siguen aconteciendo. Es necesario procurar tener una vida más normal posible. ¿Cómo voy a hacer para dormir? Esa cuestión de dormir es una de las cuestiones que es referida como también trayendo más desconforto. Por un lado, físico, porque tienes que adaptarte a los aparatos, a los clavos. Que yo estoy mirando Maya y me estoy sorprendiendo porque yo cuando tuve mis aparatos no conseguía dormir así, no conseguía estar en esta posición. Entonces era muy desconfortable para mí. Por otro lado, eso es algo que vas a tener que ser creativo, encontrar maneras de procurar tu máximo conforto mismo con los aparatos para dormir. Por otro lado, y hablábamos antes con Paloma, tiene que ver que los pacientes refieren tener más dolor por la noche, pero creemos que ese es un aspecto psicológico. Ese es un aspecto psicológico porque por la noche no tienes tantas distracciones, no estás viviendo las situaciones del día, y ahora es más difícil alejarte, apartarte del dolor. Entonces por eso podrá ser un factor para el dormir ser menos confortable. Pero hay técnicas psicológicas para ayudar a dormir mejor, porque es con el dormir que vamos a buscar energía, que vamos a repor todo lo que necesitamos para seguir en el próximo día. Efectivamente, el momento de sueño es una necesidad fisiológica para el organismo porque se recuperan las constantes vitales. En el momento de sueño se produce la hormona de crecimiento, pero también psicológicamente nos ayuda a integrar las experiencias, y es el momento del sueño cuando se cristaliza también el recuerdo. Entonces, como os decía Lía, hay que ser creativo a la hora de encontrar la postura para estar cómoda o cómodo en la cama. Y luego, por otra parte, hay técnicas farmacológicas para dormir que no son aconsejables porque favorecen el insomnio, y técnicas psicológicas para conciliar el sueño, que esto también será uno de los temas de abordaje en el próximo webinar. Ir para la escuela, como ir para la escuela, usaré silla de ruedas. Entonces, eso es importante de hablar y preparar. Es por eso que la escuela también debe hacer parte del proyecto, hacer parte de los aliados del niño, de la niña y de la familia.
claro, va a depender de las condiciones, pero es bueno preparar, hablando con los directores, hablando con los profesores, cómo serán las condiciones, hay ascensores, cómo será para también mantener lo éxito académico o facilitar que las tareas sean hechas, mismo cuando tienes que estar en casa. Entonces, la silla de ruedas pasará a ser tu modo de movilidad. Es importante que la escuela se prepare juntamente con la familia para encontrar las mejores soluciones para el niño se mover con facilidad. Efectivamente, la silla de ruedas es un paso intermedio para después pasar a utilizar muletas y finalmente poder caminar de forma autónoma. Entonces, son ayudas necesarias en el proceso que la escuela tiene que estar familiarizada y lógicamente adaptada. O sea, que la silla no tiene que ser un hándicap, sino un cauce para conseguir el objetivo final. Vamos a escuchar las declaraciones de Javier. Hola, buenos días. Javier, tengo 20 años, soy un músico de Pamplona, pues estoy estudiando la carrera de diseño de informática en la universidad. Bueno, tras esta breve presentación, pues comentar que estuve hablando hace unos días con un Paloma y me comentó que sería buena idea que me relatase mi experiencia con los fijadores y me puntualizó que los comentarios explicasen la evolución que he ido teniendo de las amistades a lo largo de las 3 diferentes generaciones. Yo, por esas causas, empecé a hacer otro seguido de 3 intervenciones. Una con 6 años, una segunda intervención con 8 años y una tercera intervención con 9 años. Como veis, me pillaban en diferentes etapas, ¿no? Una primera etapa en primero de primaria, luego otra tercero o cuarto de primaria, más o menos, y luego la última, los jóvenes adultos. Entonces, voy a intentar explicaros un poco cómo han ido evolucionando, cómo fueron evolucionando estas amistades que tuve o tengo, bueno, y he tenido durante esta etapa. En primer lugar, con los 6 años, ¿no? Al ser todo muy novedoso, ¿no? Los compañeros de clase, mis amigos, pues nos veían todos pues, como algo nuevo, ¿no? Al verme ahí en silla de ruedas, ver cómo tenía que hacerme, que estaba para hacer las cosas, ¿no? Y pues me vieron ahí como así de ¿no? Y me hablando, estaba todo el día aconsejando, ¿estás bien? ¿Quieres esto? ¿Querías lo otro? Entonces en esa época todo el mundo era muy, como al ser nuevo la novedad, ¿no? Estaban todo el día, mira qué tal estás muy bien, te va todo bien, vamos para aquí, vamos para allá, y estábamos todo el día encima tuya, o sea que cuando estás mal o en los momentos estos que encuentras más limitado, ¿no? Para hacer tantas cosas, 6 años pues no paras, entonces te para aquí, para allá, para jugar al fútbol, para correr, para saltar, pues, entonces claro, al que he pedido tú, pues ya sentías ahí un poco más de agobio, ¿no? De pena, joder, fíjate, se ha ido a jugar al recreo y yo no puedo bajar porque me da un pelotazo o algo, me caigo o así, o eso. Entonces, claro, en esa edad, pues, todo el mundo quería quedarse conmigo en el recreo, en clase, tal. Entonces, ahí esa época, pues muy bien. Fue muy bien porque, claro, a nivel de intervenciones me pasó todo súper rápido, tampoco era consciente mucho de lo que estaba pasando, y claro, pues, al ser la novedad y todo eso, pues se me pasó muy rápido, porque tampoco tuve serios problemas ahí, problemas, heridas, ¿no? Bueno, luego ya pasamos a la segunda intervención, que esta fue más con los que os he comentado antes, 8 años. ¿Qué pasa? Pues con esta segunda intervención, pues ya pues con 8 años, pues ya la gente, pues en mi clase, por ejemplo, no se formó una cuadrilla diferente de los de clases, porque cada uno iba, pues empezó a salir más pues, con los que hacían actividades extraescolares, pues, con los que hacían fútbol, baloncesto, educación, pero total, ¿qué pasó? Yo en esa época, pues como justo hace 2 años acabé la anterior educación y como tampoco
tampoco era el chico de hacer mucho deporte, de actividades escolares, porque yo me que para ellos los tiempos, cuando tocan algún instrumento, o para inglés o así. Pues claro, yo en esa época no hacía actividades extraescolares. Entonces, ¿qué pasa? Al no hacer esto, pues la mayoría de los chicos cuando les el deporte, pues empezaron a hacer multitudes con sus amigos que tenían en las clases. Yo sí que mantenía muy buena relación con todos ellos, y es más, sigo manteniéndola, pero claro, ya era un grupo mucho más reducido, porque era estar toda la clase, pues sí que seguían estando encima mía, pero que ya yo ya como que algunas personas pues se iban un poco más distanciando, sí que te preguntaban, ¿no? ¿Qué tal estás? Pero no era esa sensación que tienes con 6 años al ver a un chaval, pues ahí dices, joder, mira, lee, ¿cómo estás? Ya ruedas, tal, de querer ayudarle y tal. Sí que me querían ayudar, pero que ya es como que era, bueno, tal, que se preocupaban por ti, pero esa preocupación ya era algo más pequeño. Sí que seguían manteniendo pues, ese vínculo con 4 o 5 amigos, que ahora sigo manteniendo amistad fuerte con ellos, pero nosotros, los demás, pues ya como que iban un poco distintos. Luego, eso fue con 8 años, más o menos, y luego ya llegamos a los 13 años. Claro, estamos ya, nos ponemos en segundo de la ESO. No, tampoco había cambiado mucho de compañeros en segundo de la ESO, o sea, ya he tenido prácticamente los mismos que tuve con 6 años, luego tuve con 8 años. Bueno, en esta época, ¿qué pasa más o menos? Pues en esta época, ya, pues con 13 años, estamos en segundo de la ESO, claro, que la gente ya, pues como se empezaba a dividir más, nuestra clase ya, como nunca se llegó a formar grupo de una cuadrilla de chavales, amigos de los de clase, para salir por ahí, pues claro, era mucho más difícil y ahora ya con esta edad se acentuó mucho más. Entonces ya aparecieron los denominados grupitos, ¿no? Pues se llaman juntar en clase, los por un lado, los que van por el fútbol y tal por otro lado, los que son más tímidos por otro. Claro, yo me encontraba, en mi caso, me encontraba más o menos en el deporte. Me llevaba muy bien con todos, me relacionaba con todos, pero claro, era como que el típico que te llevas bien con todos, pero no llegas a centrarte o a dar el perfil de un grupo específico. Entonces, claro, estaba ahí un poco en medio del campo de batalla, como suele decir. ¿No? Y luego, pues no, sí que tenía manteniendo a los amigos esos que os comentaba antes, a los 4 o 5 amigos que sí que estaban acompañando de mí, va, pues te acompaño a ir al baño, ya no te preocupes, ya te llevo la mochila, ya, pues si algún día tienes que faltar, pues porque, claro, en esa época, pues todavía tenía que hacer lecturas prácticamente casi todos los días. Claro, estamos hablando, pues tengo ahora 20 años, pues hace 7 años, todavía no se había evolucionado tanto tal y como está ahora, que prácticamente las curas que tienes que hacer, pues, son bastantes menos durante la semana, ¿no? Entonces, pues eso, y que tenía que ir a consultas en emisiones, pues hacía que algún día me perdí clase. Claro, ya como estaba en segundo era eso, estaba yo más agobiado porque me metían más carga de estudios, más exámenes, y claro, el nivel era pues lamentable, ya no era como en primaria, que si te pierdes 1 o 2 clases, o 3, pues tampoco lo notas mucho, pero ya la ESO esto se va a de ahí también me agobié un poco, ¿no? En plan de, oh, pues a ver qué tal, no sé qué, voy a faltar a clase, para dar un tema, no me voy a tener que estudiar por mi cuenta, y si no sé, me voy a tener que preguntar, y ya como que quedaba más. Eso fue bien y tampoco fue el peor momento. Y pues luego, claro, mis amigos pues siempre estaban encima mía, traerte los estudios, traerte las tareas, porque lo igual de marcar es que eso, cada vez la gente se iba distrayendo más y esa sensación pues, de estar todos en el centro de atención, estuviesen todos encima tuya, que eso en parte te reconforta, ¿no? A veces, joder, mira cómo se pues, te escribían cartas, que venían a mis tal, cuando liberaban, que lo siguieron haciendo, pero ya era más de menor pedir. Entonces, claro, pues, esa evolución que tuve, pues a mí en mi caso, por un lado, fue un poco negativa, ¿no? Porque vi cómo se te iba alejando ciertas personas con las que querías que te llevabas muy bien, ibas a tratar, pero por otro lado, hice mucha más relación con aquellas personas que pues estuvieron encima mía, se preocuparon mucho más de mí, por aquí, para allá, estaban siempre disponibles para si les tenía que preguntar algo, si querían hacer algún plan, pues por ejemplo, pues la tienda tal, que yo siempre podía contar con ellos.
con esto lo que quiero llegar a la conclusión, ¿no? Más o menos, es que en la etapa en la que os operáis, ¿no? O decidís, decidáis operaros, pues igual también influye mucho en cómo vosotros luego tenéis que afrontar esta situación, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás eres más pequeño, pues igual tampoco hay las amistades que hay o los vínculos pues son todavía más débiles, entonces están, pues eso, como he dicho, más encima tuya, para ti, por lo de la realidad. Luego ya, si te metes más por ejemplo, en las últimas, ¿no? 13, 14 años, ya que igual hay más relaciones de amistad definidas, unos tiran para un lado, otros para otro. En estos momentos, si alguna vez eso, encontráis solos, por ejemplo, como me pasó a mí, yo no hacía una actividad extraescolar, entonces, pues en algunos momentos, pues claro, como no tenía mucha gente con la que salir, o ir por aquí, o ir para allá, pues a veces me agobiaba, ¿no? Y me sentía un poco raro, y, pues, le daba vueltas a la cabeza, tal, que estaría haciendo mal, porque a mí, no sé qué, ¿no? Pero claro, yo creo que en ese sentido, igual como un fallo, pues eso de haber hablado más, como haber hablado más con ellos, dices, oye, pues mira, tal, vamos a hacer esto, os apetece hacer lo otro, movilizar un poco más a la gente, a mis compañeros de clase, para que se preocupasen o abrirles un poco más los ojos de la situación en la que estaba y que así de esa manera se involucrasen un poco más. Pero bueno, y ya pues para despedirme, espero que espero que lo que os he contado, esta historia mía, ¿no? De cómo yo en mis intervenciones y evaluaciones, pues espero que os haya servido de mucha ayuda, ¿no? Y cualquier cosa, pues podéis preguntarme y tal, si tenéis alguna. Pues muchas gracias por el tiempo, por haber escuchado, por haber escuchado, para escucharme, perdón. Eso. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias a ti, Javi, por transmitirnos tu experiencia. En este caso, tú me relatabas cómo el beneficio real de la elongación, porque al llegar a un bar con tus amigos, el camarero te veía y tú le podías pedir directamente lo que querías, como otra de las muchas anécdotas que me habéis ido contando. Pero me ha parecido muy interesante tu óptica, tu perspectiva de ver cómo los amigos se va viendo cómo evolucionan paralelo al momento de la operación, que en el fondo sirven para seleccionar los verdaderos amigos, que esto no es exclusivo de una operación de elongación. A lo largo de la infancia, en determinados momentos, siempre suele pasar. Aquí, en este caso, lo que pasa es que está potenciado por esta situación. En todo caso, me encantan tus palabras donde pones la capacidad de mantener las relaciones de amistad en ti mismo, en la propia persona, y cómo esto lo que te permite es sentirte bien contigo mismo, aceptando que no siempre voy a llevarme bien absolutamente y todos los compañeros del colegio van a ser igual de amigos. No, la amistad se basa en eso, en compartir de forma más íntima sentimiento con unos pocos, no con el total de los compañeros. Muy bien. Entonces, ¿cómo elegir el mejor momento? En términos de desarrollo físico, eso será evaluado por los médicos. Son los médicos quienes mejor podrán evaluar con rigor cuál es lo momento mejor en términos de madurez motora, en términos físicos, y eso también va a cambiar relativamente al tipo de displasia ósea. Elegir el mejor momento psicológico. A poco alguien preguntaba a Paloma cuál era la mejor edad para empezar a hablar de la elongación. Entonces, ahora el mejor momento psicológico para tomar esta decisión tiene que ser cuando el niño, la niña, puede hacer parte activa, puede ser él que tiene la capacidad de escoger, de discernir, de saber lo que se va a pasar, lo que se está pasando. Y es muy importante que
que esa capacidad de escoger esté más... Entonces, perdona, el momento psicológico... Sí, efectivamente, digamos que con esta pregunta contestamos más a Raquel y está relacionado con ese momento madurativo del niño o de la niña donde va a sentirse parte involucrada en el proceso. Aunque tenemos que ser conscientes, los padres, que en último caso va a ser la decisión por el criterio de experiencia moral, legal, social de los padres, pero lógicamente un hijo se encuentra influenciado por las directrices familiares. Eso significa que en aquellas situaciones en las que el hijo tenga una opinión de duda contrario, pues vamos a atenderla y a ofrecer y a valorarlo con el conjunto de especialistas. Claro, claro. De todas formas, como hemos visto en las intervenciones anteriores, hay gente que no se ha elongado y gente que sí, es decir, que como la misión última no es perder la condición, en el fondo van a ser rasgos de autonomía y de bienestar personal lo que me va a favorecer y ahí es ver qué motivación tengo yo para conseguirlo. Claro. Es importante evaluar también las motivaciones. Ese es un camino personal. Las personas no reaccionarán de la misma manera. Entonces, el momento psicológico, el mejor, es cuando la decisión pueda ser del niño. Y para eso es necesario que tenga la capacidad de imaginar, de prever, de escoger hacerlo, la elongación, sabiendo lo que sucederá. Relativamente al mejor momento del curso académico, aquí una vez más sensibilizar a la escuela para ser parte del proyecto de la elongación del alumno. Entonces, ¿qué estrategias hay para asegurar que el alumno sigue acompañando las materias y que es evaluado las tareas? Y, por ejemplo, en mi caso, yo he sido operada en mayo. Durante casi un mes y medio hasta que las clases iban a terminar, mis colegas me traían las tareas a casa y después tuve el verano y volví a la escuela en septiembre. Entonces, el verano también puede ser, en términos del año lectivo, puede ser el mejor momento porque no tienes que faltar tanto a las clases. Pero sé claro, efectivamente, Maya también ha comentado esto, que en su verano lo utilizó para todo el proceso de consolidación. Pero sé que también va a depender del año en que el alumno está. Yo me operé cuando tenía 13 años, no sé cuál es el equivalente en España, pero será diferente en una altura más avanzada de los estudios. Bien, en España lo que sí tenemos que ser conscientes es que cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, son 3 años muy fuertes de carga académica. Entonces, en la medida en la que el curso académico se pudiera elegir, siempre sería conveniente que fuera previo a estos años. Lo que pasa es que, como hemos visto, no es una decisión unitaria, sino que intervienen muchos factores, entre los cuales uno de los más importantes es el físico. Por lo tanto, será el médico el que diga y oriente sobre el mejor momento. Pero en la medida en que haya una posibilidad de oscilar entre un año u otro, intentar evitar que sea en cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Entonces, resumiendo las conclusiones de ese webinar, los beneficios que hay
están relacionados con una mayor una motricidad general que sale beneficiada y por eso una autonomía mucho mayor. Y a largo plazo eso significa una mayor calidad de vida, poder hacer las cosas sin tanta asistencia de forma autónoma, también tiene un impacto fuerte en tu autoestima, en tu capacidad de hacer las cosas de forma independiente y autónoma. Sabemos que pueden aparecer posibles complicaciones, que en la mayoría de los casos son reversibles, pero que debe haber una abertura tanto del cirujano como de la familia y del niño para poner cuestiones, para hablar de las posibles complicaciones de forma abierta. Hay un camino aún por recorrer después de la cirugía. Puedo deciros, de acuerdo con mi experiencia personal, que este proceso de aceptación sigue ocurriendo, pero después de mi operación el clic fue cuando a los 22 años he hablado una vez más con mi médica de genética, quería saber cuál sería la probabilidad de tener hijos con la misma condición que yo. En ese momento me ha dicho mi médica, ok, vamos a hacer nuevos análisis genéticas. Y entonces descubrimos, antes yo tenía un diagnóstico muy general, muy vago, una displasia metafisiaria, y entonces fue posible saber que tenía un diagnóstico muy concreto. Yo tenía CHH, Cartilage Hair Hypoplasia, se llama el síndrome de McKusick, una displasia ósea muy rara. Y por la primera vez eso fue algo muy curioso acerca de mi propia. Entonces el interés que yo tuve por saber más sobre esa condición, lo que significaba, hablar con médicos, me dio la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Suiza, de conocer otras personas con la misma condición que yo, de participar en congresos donde pude hablar de mi experiencia. Eso por primera vez trajo algo de positivo a mi baja estatura, que hasta hacia ese momento yo no conseguía ver algo de positivo en mi baja estatura. Entonces, esa es una jornada, es un camino personal y es un camino lleno de oportunidades de conocerte a mí mismo cada vez más, saber más sobre las relaciones humanas. Si yo no tuviera hecho mi elongación, no podría estar hablando con vosotros hoy, queriendo hacer parte de ese camino también, de apoyaros con mi experiencia. Entonces, hay un camino. La elongación no es sinónimo de aceptación. Hay un camino a recoger para que te sientas bien en tu piel, para que aceptes tu condición como parte de ti todo. Una de las conclusiones también de este webinar es que, sobre todo, una comunicación abierta con los médicos y de ellos para con los pacientes y su familia es fundamental, Y sobre todo que el dolor, un aspecto tan importante y que puede condicionar el éxito de la elongación, sea muy bien considerado. Y para eso es necesario haber confianza. Y para haber confianza durante la elongación es necesario haber esa abertura antes, para que yo pueda exponer todos mis miedos, todas mis dudas y ser tranquilizado también. Entonces, es importante, muy importante durante la elongación haber la oportunidad de compartir experiencias, de hablar con personas que están pasando por el mismo. Ellas, más do que nadie, sabrán lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pasando. Y también es necesario saber que lo ideal sería que los psicólogos hicieran parte de ese equipo multidisciplinar que acompaña a los pacientes, pero que
los psicólogos son profesionales que están equipados, que están formados para apoyar, para oír, para aconsejar tanto a los niños como a los padres también, que tendrán sus dudas, que tendrán sus expectativas y sus miedos también. Entonces, importante resumir diciendo que hay también quien sin hacer la cirugía se sienta integrado, realizado y que viva con bienestar. La decisión será tuya hasta que tomes la decisión de hacer o no la elongación. Importante es que tu decisión sea libre y para eso tiene que ser informada. Bien, y este ha sido el objetivo de esta charla. Para terminar, cómo no dar las gracias a Maya, Marta, Lorena, Javier, Álvaro, Merche, a Carolina, porque nos han contado sus experiencias y además nos han dado también una lección de vida, cómo aprender también en los momentos de dificultad. Gracias, Paloma, por tu invitación, por poder hoy estar hablando con vosotros. Espero estar presente en Verbos más adelante en los próximos webinars. Muchas gracias. Bien, tenemos en proyecto 2 webinars más, uno sobre el momento de la operación y otro qué pasa después de la elongación. Os emplazamos hasta esos momentos. Cortamos la grabación y agradecemos a todos la presencia en este webinar.